Hola amigos, bienvenidos. Somos Samuel y Audrey desde Gaiman, Argentina. Hoy estamos visitando el pueblo de Gaiman, que es una comunidad galesa aquí en Patagonia. Sí. Queda cerca de Trelew, así que vinimos en bus y bueno, el plan hoy, vamos a ir a una casa de té. Sí, casa de té. Vamos a pasear por el pueblo. Caminar de pueblo. Ya, aprender un poco más sobre los galeses y cómo llegaron a este lugar. ¿Museos? Museos, sí. Yo también estoy con hambre. Tal vez podemos encontrar un pub, un restaurante con comida galesa. Sí. Ahora vamos a comer algo. Vamos. Todavía era muy temprano para almorzar y los restaurantes no habían abierto, así que subimos al punto panorámico de Gaiman. Ahora estamos subiendo al mirador Gaiman para disfrutar unas lindas vistas del pueblo y tener una mejor idea de qué tan grande es este lugar, ¿no? Así que vamos subiendo de a poquitos. No hemos estado haciendo mucho ejercicio. Mi nuevo amiguito, este perrito que conocí en el parque. ¡Papu! ¡Happy friend! Continuamos nuestro paseo por el pueblo caminando a lo largo del río Chubut y también aprendimos que los primeros colonos galeses establecieron canales de riego usando las aguas de este mismo río. Ok, entonces hablemos sobre transporte para llegar a Gaiman. Entonces la compañía de bus que viene de Trelew a Gaiman se llama 28 de julio. Este es el bus verde amarillo. Y para comprar el ticket uno primero tiene que comprar una de estas tarjetas magnéticas. La tarjeta es 85 pesos y el precio para el viaje fue 45 pesos por persona. Y sí, fue un lindo viaje, tal vez 40 minutos. Sí, ya, 40, más o menos. 45 maybe. Sí. Y hay dos caminos que el bus puede tomar si quieren el paseo panorámico. Sí. Tienen que ir por la ruta 7, así que le pueden preguntar al chofer. Lindo viaje, vimos muchas granjas y campos, es un lugar bien verde. De ahí continuamos al restaurante Gualia Lan en busca de nuestro almuerzo. Llegó la comida, pedimos sorrentinos Gualia. Estos son unos sorrentinos con zapallo, albahaca, salsa de puerro y almendras. Se ve muy muy rico, bien cremoso. Voy a cortar uno por la mitad. Miren eso. Es como un puré de zapallo. No tenían muchos platos galeses, platos típicos galeses, pero esto se veía bien interesante. ¿Está bien? Wow, ¿sí? Muy rico. El zapallo está bien dulce. ¿Sí? La salsa bien rica, cremosa. Con almendras, un poquito crocante. Delicioso. Ok, y Samuel pidió... Sí, para mí sopa de zapallo con queso. Sí. Bastante queso, miren eso. Se ve rico eso. Muy cremoso. Sí. Sí, un poquito dulce y sabroso, muy rico. Hoy estamos comiendo un poquito más liviano, vamos a compartir porque después vamos a ir a tomar té. Perfecto por invierno. Ahora estamos entrando dentro de un túnel donde solía correr el ferrocarril central Chubut. Fue construido en el año 1914 porque la gente del pueblo
no quería que el ferrocarril cruce por el centro del pueblo, así que tuvieron que construir este túnel que cruza la montaña. ¡Uf! ¡Qué viento! Y el polvo. ¡Wow! Es un túnel de 300 metros. Vamos a caminarlo. Bueno, caminamos hasta el final del túnel, los 300 metros. Al final están mostrando una película sobre la historia del ferrocarril y también la estación de tren aquí en Gaiman. Pero sí, el túnel es bastante oscuro porque el túnel está como en una curva, así que uno no puede ver qué está del otro lado. Ahora somos las únicas 2 personas acá. Pero sí, estuvo interesante, pero no vendría sola. Delicious couple. Oh, how sweet. Hello. Oh, baby. Are these your babies? Oh, these are your babies. Nuestra próxima parada fue el Museo Antropológico Gaiman, que cuenta la historia del lugar y la relación de los aborígenes con los galeses y españoles. Este museo ofrece visitas guiadas y lo encontramos muy informativo. Durante nuestra visita a Gaiman también visitamos el Museo Histórico Regional Galés, que está ubicado en la vieja estación del Ferrocarril Nacional Patagónico. Este museo relata la historia del poblamiento de Chubut por los galeses y también tuvimos una visita guiada donde pudimos hacer preguntas y aprender más sobre los primeros galeses en la provincia. Bueno, ahora vamos a ir a tomar nuestro té. Acabamos de visitar 2 museos, el Museo Histórico Regional y el Museo Antropológico. Y no filmamos mucho porque en los 2 museos tuvimos un guía que nos estaba hablando y mostrando cada cuarto dentro del museo y sí, compartiendo un poco la historia de este lugar, así que estábamos prestando atención, no estábamos filmando mucho, pero ahora estamos con hambre, vamos a ir a tomar nuestro té. Hay un montón de casas de té para elegir, así que vamos a ver dónde terminamos. Oh, muy rico. Bienvenidos. Oh, gracias. Pan Wow. blanco, pan negro, sanguchitos de queso, scones, sí, está todo untado con manteca, mermeladas de frutilla, mermeladas de higo. Oh, ¿De qué sí. está hecha la torta Torta negra? negra se hace con azúcar negra, Oh. sí, no chocolate. Tarta de crema, frutos rojos con crocantes, manzana, frambuesa con crema y gelatina y bizcochuelo blanco. Wow, Gracias. Una de nuestras experiencias favoritas en Gaiman fue tomar un té galés. Nuestra sugerencia para los que estén planeando en hacer lo mismo es que vengan con hambre y tal vez hasta sin almorzar. La cantidad de pan, sándwiches y tortas fue sorprendente y mucho más de lo que esperábamos. Elegimos la casa de té Tiguen. Wow, todo ha llegado a la mesa y miren esto. En este plato tenemos los panes, sándwichitos, los scones y acá en este otro plato tenemos 6 tortas. Wow, 6 tortas. Esto se ve increíble. Estamos con bastante hambre después de visitar unos cuantos museos y el precio fue 550 pesos por persona, que vendrían a ser $14 americanos, que no lo veo mal por toda esta comida. Empecemos a comer. Sándwichitos de queso. Pan de miga, bien esponjoso, rico queso. Y por supuesto, no pueden faltar los scones en un té galés. Tenemos 2 mermeladas y nos han dicho que esta de higo
Es excepcionalmente rica. Así que vamos poniéndole bastante mermelada. Wow. Está bien bueno. Y recién estamos probando los panes y los scones. Todavía faltan las tortas. Vamos a disfrutar esto. Ok, y ahora pan. Sí. Dos opciones. Dos de pan. opciones. Y pan de blanco y Llamar un pan negro. pan negro, sí. No se ve muy negro. ¿Es manteca? Manteca. Con muchas mantecas. Mantequilla ya viene mantecado. Muy rico pan. Muy rico. Y tenemos dos mermeladas para elegir. Fresa y Fresa. higo. Sí. Con fresa. Higo. ¿Qué tal? Muy rico. Ahora las tortas, vamos acercándolas. Yo voy a probar 3. Samuel va a probar 3. Primero voy a empezar con esta. Es una torta galesa, torta negra. Parecería ser de chocolate, pero esto es hecho con azúcar. Azúcar marrón, azúcar negra. Así que vamos probando. Eso está rico. ¿Sí? Mi primera vez probando esto. Tiene sabor a azúcar medio caramelizada, medio quemadita, bien rico. Ahora probamos esto. Esto creo que dijeron es un pie de crema. También, algo que nunca he probado antes. Oh, wow. Esto me hace acordar al clotted cream, la crema que uno le pone encima al scone, pero dentro de una torta. Wow. Wow. Magnífico. Vamos poniéndole mermelada encima. Esto es como comer un verdadero scone, porque tienes el pancito, la crema, mermelada. Es la misma experiencia que un scone. Este perfecto. Wow. Wow. Muy bueno. Ok, uno más. Voy a probar uno más. Wow. Muchas cremas. Este creo que dijeron que es un bizcochuelo de vainilla con crema, frambuesas. La la. Todo ha estado delicioso. ¿Sí? Estoy muy contenta. Wow. Muy contenta. Tortas, ¿cuál vas a elegir primero? Ay. Primero. Oh, estoy lleno, pero todo es delicioso. Hay que seguir comiendo. Sí. Con muchas frutas. Muy dulce. Sí, muy rico. Después el próximo es un Sí. pie Pie de de manzana. manzana, uno de tus favoritos. Muchas manzanas, sí. Muy suave. Y el tercero Sí, es un pie con frambuesa. frambuesa. Y tiene como una gelatina roja. También tiene crema. Muy rico. Todo es delicioso. ¿Cuál es tu torta favorita? Para mí, torta pie de manzana. Torta Pie de de manzana, sí. El pie de manzana se lleva el premio. Sí. Para mí, el de crema. De crema. El pie de crema todavía me queda un pedacito. Lo estoy guardando para el final. Lo que no pudimos terminar, empaquetamos para llevar de regreso al apartamento y de ahí continuamos nuestro paseo por el pueblo con una visita guiada por la primera casa de Gaiman, esta vez en inglés. La primera casa fue construida por David Roberts y su esposa Jemima Jones en el año 1874. Fue una construcción de piedra y barro y originalmente tenía un techo de paja y barro. Dentro de la casa pudimos ver muebles, cuadros y otros objetos que pertenecieron a la familia.
Bueno. Esto concluye nuestro paseo a Gaiman. Lo pasamos muy lindo. Visitamos un montón de museos. ¿3 museos? 3 museos. ¿4? 3, creo que fueron 3. 3 museos. Aprendimos un montón sobre la historia de los galeses, sobre los tehuelches. Y sí, muy interesante si ustedes están en Trelew. La verdad que vale la pena venir, pasar el día en Gaiman. O si tienen más tiempo, pasen 2 días. Vengan y quédense una noche. Mañana. Sí. Vamos a regresar. Sí. Como estamos tan cerquita, vamos a regresar. Queremos ir a visitar una granja y también queremos tomar más té. Otro té galés con más tortas. Así que más tortas. Vamos a estar de regreso. Estoy gordo en Argentina. Ya, estamos engordando. Pero en fin, así es la cosa. Bueno, ahora estamos esperando nuestro bus. Vamos a regresar a Trelew y ya nos vemos pronto. Sí. Chao amigos.